Bien, a las 9:06 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y tenemos con nosotros a nuestro entrevistado central del día de hoy. Está en este Sol de los Sábados el doctor Enriquillo Matos, expresidente del Colegio Médico Dominicano, y con nosotros él va a hablar sobre la situación sanitaria del país. Evidentemente, el tema que más acuciante es la situación del dengue, pero también tenemos muchas otras preguntas que quisiéramos hacerle. Muy buen día, doctor. Un honor y un privilegio para nosotros tenerlo aquí hoy. Buenos días. Gracias por la invitación. Y aunque resulta difícil venir a un medio de comunicación en una condición tan especial de crisis sanitaria en la República Dominicana, pero aunque no soy aficionado a la necrofilia, intentaré dar algunas respuestas. Ay, Dios mío. Doctor, quisiéramos iniciar preguntándole su evaluación en cuanto a la respuesta que ha tenido la gestión actual, tanto del Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, ante el dengue. Muchos han evaluado con que las medidas que se han tomado han sido tardías y no se previó, como ya es acostumbrado, las épocas del año que son pues siempre cíclicas en cuanto a la incidencia de esta enfermedad. Yo escuché en un comentario suyo que decías que habías tenido una experiencia cercana en el área de la salud. Y si es así, usted recuerda que los procedimientos es que en el mes de enero se inicia los procesos de educación, creación de mesas de discusión que se recomienda en todas partes del mundo para cualquier elemento, posibilidad de crisis en términos de epidemia, es garantizar que la sociedad, en sentido, todo el tejido social de un país, llámese clubes deportivos, juntas de vecinos, municipalidad, medios de comunicación, partidos políticos, se reúne en una mesa y se asume responsabilidad compartida, porque esto, para lograr que el dengue, que es una enfermedad endémica en la República Dominicana, no se convierta en una situación como la que tenemos en el día de hoy, tiene que ser con la participación de todos. Usted no puede, como salud pública, usted es rectora. Como salud pública, probablemente a usted no le corresponde de manera directa la recogida de basura, pero sí puede establecer una relación con la municipalidad y con las juntas de vecinos para crear ese elemento de educación y compromiso ciudadano para evitar que las gomas, las llantas me refiero, que cualquier tipo de vasos, plásticos, botellas estén recibiendo agua que se va a posar, lógicamente, y este criadero de mosquitos entonces se convierta en un elemento potencializador del vector, que es el Aedes aegypti, que es el mosquito que produce el dengue, se convierta entonces en una situación inmanejable. Yo sé que mi voz no es muy alta, pero yo en abril empecé a preocuparme. Porque estábamos hablando de que la República Dominicana y el mundo, ¿no?, se habían sometido posiblemente a la principal ola de calor que había tenido cualquier país. Y eso ustedes lo saben que es así. Y también saben que a partir del mes de abril empezaron algunas lluvias, y ya lo había sido también desde el mes de noviembre del mes anterior. Ustedes recuerdan el impacto de la lluvia que dañaron cerca de 2.000, 3.000 vehículos en noviembre pasado. En noviembre, en la ciudad de Santo Domingo. Y entonces eso decía que estaban los elementos especiales. Un país endémico, de endemia dengue. La mayor ola de calor probablemente en 50, 60 años. Y lluvias, ¿ya? Eso te decía dengue. Entonces,
los inefables responsables de la conducción de salud de la República Dominicana no se daban cuenta porque estaban en otra cosa. Pero más aún, todavía la mayoría de ellos empiezan a hablar del problema. Es cuando las clínicas y la gente estaba haciéndose pruebas de dengue de manera personal e individual, porque la inefabilidad de salud pública no se recordaba de esto y entonces reaccionaban de manera altanera a cualquier tipo de dificultad. Ustedes recuerdan la traumática información de cerca de 50 niños que murieron de manera en ráfaga, ¿no? Como si fueran tiros de ametralladoras. Y los inefables empezaron a decir que era corrigiendo la crisis que habían encontrado. Habla de los inefables refiriéndose al gobierno, ¿no? Los que conducen, los innombrables. Que conducen. ¿Por qué innombrable? ¿Por qué inefable? Porque resulta molestoso. Yo no sé si a ustedes les resulta molestoso hablar de personas que en forma olímpica no quieren reconocer nada, ningún error. Doctor, disculpe ahí, quiero hacer un paréntesis. Hay que nombrarlos para que el pueblo dominicano sepa quiénes son los responsables de que el sistema no esté funcionando. Perdón, una observación muy propia. Porque llamarle inefable sería despersonificar, y aquí hay que personificar. Tienes razón, pero yo me niego a mencionarlos. Las autoridades de salud pública son absolutamente irresponsables, demuestran falta de conocimiento profesional, y cuando decía del asunto de los 50 niños, ustedes recuerdan, le voy a poner un solo ejemplo que se pudo ver en las fotos de nuestros periódicos y en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las causas principales, por ejemplo, de la muerte de un recién nacido? Sepsis, vinculadas al trabajo de manipulación o a través del área de perinatología, el incumplimiento de normativas, de protocolos, ¿verdad? De protocolos de manejo, ¿no? Y ustedes vieron la autoridad inefables entrando a esas áreas de perinatología sin un gorro, sin un guante, sin un uniforme, sin unas botas. ¿Qué te está diciendo eso? Si la autoridad está diciéndole en la foto que el principal elemento que provoca la muerte de un niño, un recién nacido, la autoridad lo está incumpliendo, el protocolo, ya te dice a ti que ahí nadie está cumpliendo nada. Si la autoridad, que además de eso tiene una especialidad en el área, no está cumpliendo, ¿quién está cumpliendo eso? Pero además, si tú dices que está vinculado a la corrección de una crisis, esa bacteria, ese virus que fue por inobservancia en ese momento de ese recién nacido que murió, estaba incubándose desde hace 3 años. Es decir, que estamos hablando de una irresponsabilidad absoluta, ¿eh? Doctor. Y si no quisiéramos reconocer esa situación de los 50, que además de eso, el profesor Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano, preocupado, va al hospital, y ustedes vieron, el portero le prohíbe la entrada a la autoridad más alta de representación profesional. ¿Quién era y cuál era la investidura del doctor? Muy probablemente. Una pregunta que es una preocupación que siempre tengo, las urgencias y la inmediatez de la cotidianidad, sobre todo en materia de políticas públicas y funcionamiento de una gestión gubernamental, va absorbiendo los temas, digamos, más macro, más grandes. En términos generales, ¿cómo usted evalúa la inversión que se ha venido haciendo en los últimos años en materia de salud pública y sobre todo en materia de inversión en infraestructura, equipamiento y
recursos destinados al personal, a los galenos y al personal de los hospitales públicos. En términos generales, ¿cómo usted evalúa esta inversión que se ha venido haciendo en los últimos presupuestos y la que se ha ejecutado? Cuando te refieres a los últimos presupuestos, dice... 2, 3 años de la gestión actual. Bueno, me la pones más cómodo porque no tengo que asumir responsabilidad personal, ¿no? La inversión en salud, la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de Salud nos han estado proponiendo que de manera sostenida hagamos un aumento de la inversión en salud en virtud del Producto Interno Bruto de un 6%. Bajamos a 1.7 en los últimos 3 años. Eso significa, aunque yo no soy partidario de la opulencia y no creo que todo es el dinero, porque creo que un médico bien formado, comprometido con su paciente, comprometido con la sociedad, es un médico que puede hacer muchas cosas sin muchos recursos, solamente con los conocimientos. Pero dentro de ese 1.7, ¿usted entiende que se ha ido invirtiendo correctamente? ¿Se han ido creando las infraestructuras o los equipamientos? ¿Se han otorgado en la manera en que el sistema de salud nacional lo necesita? ¿O usted entiende que hay una falta de planificación y un mal manejo en la ejecución de ese 1.7 del PIB en función de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 2 años? Esa es la pregunta, el enfoque. Yo creo que para las autoridades que sustituyan estas autoridades, aunque no soy un fanático tampoco de la retaliación, creo que las responsabilidades son crear mecanismos de trabajo para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Tiene que tener una tarea para evaluar la inversión en salud, incluyendo el uso de los recursos en materia de promoción política para candidaturas e imponer candidaturas en muchos pueblos de la República Dominicana. Y se ha utilizado los recursos de salud pública en esa dirección. Es una afirmación seria, doctor. Y las personas que viven en las áreas donde se han estado imponiendo esas candidaturas pueden avalar lo que yo estoy diciendo. Doctor, pero de ejemplos. Yo creo que eso es una afirmación bastante seria la que usted está haciendo para que la gente identifique esas localidades. Todas mis afirmaciones son serias. Todas mis afirmaciones son serias y profesionales. Para que tengan una idea y vean el impacto, que el impacto de la inobservancia de protocolos y de compromiso social en el área de la salud no es, para que entiendan que no es un relajo. Miren cómo ha impactado en términos de números la salud en estos últimos 3 años. Oigan, hemos pasado de los países de mayor desarrollo, por ejemplo, al año 2019-2020, datos de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros en la República Dominicana disminuimos la mortalidad infantil en 45.5. ¿En qué año dijo, perdón? Al 2020. Actualmente, nosotros tenemos el mérito en materia de mortalidad infantil de estar por encima de Haití. Y no me busquen más pueblos, más países. Solamente estamos por encima de Haití. En términos negativos. Aquí, doctor, las parturientas y esos números se nos suman a nosotros, ¿no será? No, no es así. No es así. Y nosotros podemos ver, cuando hacemos las auditorías de la mortalidad, tanto infantil como materna, nos damos cuenta dónde están las muertes, tanto infantil como materna. Esos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el mérito como dato importante que en los últimos 35 años
en los últimos 35 años, tenemos la mayor índice de mortalidad general. ¿Hospitalaria? No. Es decir, el dominicano se muere más ahora que hacen... estamos hablando porcentualmente, ¿no? Que en los últimos 35 años. Que en los últimos 35 años. Estamos hablando que en términos de la mortalidad materna, ustedes, por ser mujeres, se embarazan y se supone que es un acto fisiológico, normal. Es decir, nadie debería de morir por embarazarse, salvo excepcionalidades. La mortalidad materna que había bajado de 100, y eso no era ningún logro importante, ni siquiera en términos de gestión anterior, de 95 por 100.000 ha pasado a 115 por 100.000. 20 más. Por cada 100.000 habitantes. Sí, claro. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de una situación, mortalidad general, mortalidad infantil, mortalidad materna. ¿Y de qué podemos responder en términos de inversión de salud? No ha tenido impacto. Pero más aún, creemos en los datos, que creo que el director nacional de epidemiología, no lo conozco, pero por sus declaraciones creo que es una persona de algún nivel de respeto en términos profesionales. Ellos han dicho que han aumentado, que tienen una tasa de vacunación, creo que un 85%, eso es lo que se exige, ¿no? Por encima del 85%. Pero los resultados son catastróficos. Hace mucho tiempo que no veíamos difteria y ya en este año tenemos más de 30 casos de difteria, donde había pasado periodos completos de gobierno sin difteria. Tenemos difteria. Doctor, permítame ahí hacer una interrupción, porque se había planteado esta semana, la manipulación de las cifras que presenta República Dominicana con relación al dengue en este último año, a partir de que, solo han oficializado unas 13 muertes como consecuencia del dengue. Los casos afectados, según el exministro Sánchez Cárdenas, por ejemplo, dice que se perdieron unos 2.000 contagiados de dengue en las estadísticas que presenta la Dirección General de Epidemiología. En la semana 38, 39 por ahí. Que se perdieron, no estaban, o sea, como que no aparecen. Me gustaría que, no sé si el Colegio Médico hace una especie de fiscalización de esos datos, si tiene algunos datos propios, aunque hay una entidad oficial recolectora, para darse cuenta si realmente hay un comportamiento anormal en ese registro que tiene el gobierno sobre los datos del dengue. Hay un estudio que se hizo a propósito de crear lo que sería un dengue, las razones por las que el dengue se manifiesta en algunas personas de manera agresiva y en otras personas pasa como desapercibido, ¿no? De hecho, la mayoría del dengue es un proceso de manejo fácil y se comporta en más del 90% como una enfermedad sin riesgo de letalidad para la persona. Hay un estudio en Tanzania de una persona de apellido Haldars. Esa persona definía cuál era la razón de las muertes y más que de las muertes, de la reacción de por qué pasaba un dengue de una condición de un periodo febril a una condición de una fase crítica y de gravedad. Y establecía que por cada 1.000 casos, en términos porcentuales, en 1.000 casos, en términos porcentuales, en una población no se presentaba, que era en la primera infección, no se presentaba ningún caso, o el caso era mínimo, 7 milésimas
se presentaban casos de dengue grave. Cuando presentaba la infección, en una reinfección, es decir, que a Yuri le daba, por ejemplo, disculpa Yuri, te daba una primera infección de dengue, no sé, a dengue DEN 1, pasaba lo que decía primero en términos de casi inaparente, y cuando te daba entonces una segunda infección, si era de otro tipo de serotipo, es decir, un DEN 2, entonces te presentaba una reacción en 3%, se presentaba una reacción de dengue grave. Si nosotros entonces asumimos eso como una constante, ¿usted sabe qué significa eso? Que usted va a un hospital y están llenos y estamos proyectados sobre la base que es el 3% que se pone grave y va al hospital. No sé de cuántos estamos hablando. Podríamos estar hablando de cerca de 50.000 casos de dengue en la República Dominicana. Y tenemos cifras oficiales de 15.000. Es decir, que la diferencia en términos científicos, en base a ese estudio, que es un estudio que han asumido todos los infectólogos del mundo, estamos hablando que en la República Dominicana, si ese el 3%, 3.1, se está expresando en los hospitales, tenemos que pensar que la enfermedad inaparente, que no llega a las estadísticas que está diciendo el señor Sánchez Cárdenas, el doctor, estamos hablando entonces de una situación más grave de lo que estamos viendo y nos están informando las autoridades de salud pública. Pero dentro de las registradas, doctor, ¿usted observa algún nivel de manipulación? Porque lo que usted plantea ahí es básicamente la potencialización de la estadística dentro de la población a partir del no reconocimiento de la enfermedad en los hospitales públicos, vamos a decirlo así. Pero dentro de las que ya llegan a los hospitales, que, bueno, dice el PLD, pero es que aquí en estos boletines, con los mismos boletines oficiales, se perdieron algunos. Pasamos de 9 a 10 y pico, de 10 y pico a 12 y pico, y en una semana volvimos hacia atrás. ¿Cómo volvemos hacia atrás cuando ya hay un caso registrado? Y en el caso de las muertes también, que se ha dicho, es casi imposible que se registren apenas 13 muertes en República Dominicana con estos casos, y cuando hay actas de defunción que plantean también un esquema distinto. Le voy a dar 3 ejemplos que demuestran que las dudas pues tienen algún nivel de veracidad. ¿Cómo usted lleva, cuando lo prohíbe la ley, moviliza cadáveres, no importa que sean recién nacidos, en momentos donde no está la autoridad de un cementerio? Más aún, si no hay autoridad, usted los deja en el cementerio. ¿Pero de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando del personal de la funeraria que tenía la responsabilidad, ¿verdad? Ya luego de que asumió no importa, ese servicio, no importa en un quién contrato sea por servicio. Eso está diciendo que se están violando normativas que nos pueden dar información. Sendas violaciones en ese caso. Sí, eso es porque así. Eso puede ser que sucedió una sola vez. Vaya uno a saber. Uh-huh. ¿Tenían algún registro? ¿Se hizo una auditoría que dijera que esa persona, a ese Zacatecla, le decía que el acta de defunción era la muerte por tal o cual enfermedad? No podemos decirlo, porque ese Zacatecla iba a recibir esos cadáveres y lo iba a enterrar sin ningún tipo de información. Entonces, eso es una violación. Pero lo que usted informa está ahí en las propias estadísticas de salud pública. Yo me encontré extraño porque yo reviso el informe epidemiológico todos los días. Y yo digo, ven aquí, pero ¿cómo es que tengo 12.000 casos y entonces bajo a 9 en el siguiente mes? Y cuando la propia autoridad reconoce que se están presentando entre 3 y 4.000 casos por mes. Y entonces bajo de 12 a 9. No hay forma de que el acumulado después de 12.000, bueno, tú dirás que nada más se presentó un caso y usted pone 12.001, pero no puede poner 9.000. Otra cosa, hay un dato que reconoce y le pido a ustedes que investiguen. A mí me habían informado hace más de 2 años que ustedes saben que los médicos nosotros hacemos una hoja de evaluación y decimos
paciente femenina de 38 años de edad, 25 años de edad, que cursa con un embarazo de 30 semanas, 33 semanas, 35 semanas. Esa señora se produce el parto y hay una muerte del niño, del bebé, es decir, en este caso en el área ya neonatal, es decir, antes de los 28 días. ¿Y qué pasa? Que se estaba forzando a personal de salud a cambiarle la hoja de evolución y en vez de las 30 semanas, 35 semanas, ponerle 27 semanas. Doctor, pero cuando usted dice que se estaba forzando, hablamos de quién, de las autoridades. De profesionales de la salud de hospitales de aquí, renuncias, porque no se sometían a ese tipo de vergüenza, porque es una vergüenza. Es una vergüenza para el profesional que altera un dato. Claro, en términos generales es un dato de falsificación que ustedes saben que está penado. Eso es así, claro. Que eso tiene un impacto en la información hacia afuera. Claro. Y nos delata, nos retrata como un país sin organización. Pero además, y respondiendo al dato fundamental de tu pregunta, va a alterar el índice de mortalidad infantil. Y si altera el índice de mortalidad infantil, no tenemos entonces la información veraz de qué está muriendo la gente en la República Dominicana. Doctor, quería volver a los casos de dengue y preguntarle qué opinión tiene usted sobre las acusaciones del director del Servicio Nacional de Salud a la Sociedad de Pediatría, donde indica que pues debido al manejo de los pediatras se están llenando los casos se están llenando los hospitales de casos de dengue porque ellos lo refieren de los centros privados a los centros públicos por razones económicas. Yo no voy a entrar estrictamente en esa respuesta porque la culpa es de la Autoridad de Salud Pública, que permitió que en este momento ya no sabemos si la pregunta, si la acusación pudiera tener algún nivel de credibilidad, pero ahora mismo yo les invito a ustedes que asuman un solo caso de dengue, un solo caso de dengue. Ustedes van y buscan una madre, ¿verdad?, que tenga un niño con dengue. Y la información que le van a dar es que ha caminado 5 hospitales y 6 clínicas privadas. Óigame, no estoy exagerando, Wow. Porque la experiencia la tengo. Es decir, cuando a mí me llaman es para averiguar porque ya estuvieron en un centro del interior, ya estuvieron en 3 centros hospitalarios y pudieron estar también en 2 o 3 centros privados. Pero si sucede en el mismo sector público, no lo va a suceder a nivel privado. Es decir, hemos visto varios casos, movilidad. Hemos visto varios casos, doctor, de muertes de niños que le han hecho varios traslados previo a su muerte. Exactamente. Pero un dato, y todo lo que yo le estoy diciendo, ustedes lo pueden comprobar sin ningún tipo de esfuerzo. Ustedes salen de aquí y van a la sala de emergencia de cualquier hospital. ¿Sus niños tienen un diagnóstico de dengue? Sí. ¿Dónde usted ha visitado? Y seguro, de verdad, le digo con toda honestidad, si ustedes hacen la prueba y no han visitado 6 centros de salud. Con diagnóstico de dengue, doctor, porque debemos recordar, y lo han explicado las mismas doctoras representantes de la Sociedad Dominicana de Pediatría, puede ser un caso probable de dengue porque tenga fiebre, porque tenga tales o cuales síntomas, pero no necesariamente porque se haya diagnosticado. Porque a mí me cuesta creer que un niño ya diagnosticado de dengue lo pasen de rebote en rebote, así, diagnosticado, doctor. Mira, mi respuesta es: yo no soy científico, pero todas mis informaciones, cuando yo las doy y voy a un medio de comunicación, son científicas. Es decir,
son basadas en la evidencia. La medicina, ese es un concepto claro. No hay nada que tú debas decir en medicina que no sea basado en la evidencia. Cuando yo te estoy diciendo eso, parto de eso. Ahora, creo que pudiste descontextualizar el asunto de la presidenta de la Sociedad de Pediatría, porque yo sé que es una gran profesional. Pero le doy información. Si usted tiene una epidemia en un país, nosotros, ¿verdad?, que somos un país endémico, y usted tiene fiebre, usted tiene vómito, usted tiene cefalea, usted tiene mialgia y usted tiene dolores articulares. Dengue. Ese pudiera ser un caso diagnosticado, pero lo cierto es que hay muchos padres que con los muchachitos con fiebre se van para las emergencias, en principio. Bueno. Y puede ser que en un caso así sí ande de uno en otro centro. Otro elemento. Con fiebre como único síntoma, pero que los padres se alarman, pero ciertamente. ¿Por qué sucede eso? No hay educación. Eso es así. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el nivel de concienciación que ha hecho Salud Pública en su momento? Ahora no, ahora ya Salud Pública no puede manejar esa situación. Tienen ustedes que ayudar a Salud Pública, nosotros tenemos que ayudar a Salud Pública, no a Salud Pública, al país. Y nosotros orientar aquí. Vamos a establecer una mesa de orientación. Pudiéramos decir rápidamente, si tengo el tiempo, no sé qué. Miren, señora, usted tiene un niño que tiene fiebre. Servicio público, atención a la ciudadanía. Que tiene dolor de cabeza. Que tiene dolor retroorbitario detrás de los ojos. Que malestar general. Y esa fiebre se mantiene alta, usted dándole paracetamol, acetaminofén, que es lo que debe darse en esos casos. Usted le está dando líquidos, agua, no tiene que ser ningún tipo de agua especial, agua, manteniéndolo hidratado durante los primeros 2, 3, 4, 5 días. Y usted ve que se mantiene la fiebre, pero está controlando, el niño puede orinar, puede hacer algunas labores y usted lo mantiene lógicamente en reposo. Si esa fiebre se fue y aparentemente el niño está bien y de inmediato empieza a tener el niño irritabilidad, vómito, dolor abdominal, ese niño es el que tiene que estar en el hospital. Si usted pudo manejar esos primeros 5 días, que es el 90% de los casos, en el periodo de los 5, 6, 7 días, después que disminuyó la fiebre, no presentó ningún evento, usted no tiene que ir al hospital. Porque la etapa crítica, la fase crítica del dengue es entre 5, 6 y 7 días. Si usted manejó con líquidos y reposo los primeros 5 días y pudo manejar el cuadro manteniéndolo en la condición que la que yo estoy explicando y manteniendo un contacto con el médico. Vigilándolo, claro. No tiene que estar el médico vigilando, manteniendo la información con el médico. Usted puede decir que usted no necesita llevar al médico, su niño a un hospital general. Usted puede hacerlo a través de su médico de familia o a través del centro de atención primaria. No necesita estar en el Robert I. Cabral. Ahora, el niño, y aquí es la gravedad que quisiera imponerle como conducta, ¿no?, para el asunto de las vueltas que se le dan a los niños, a los pacientes con dengue. Si en la fase crítica de la enfermedad, es decir, después de esos 5 días, usted, en vez de recibirlo en el hospital, usted lo refiere a otro hospital sin darle los cristaloides, ¿no?, el suero, porque te está vomitando y tiene mucho dolor de abdominal. Si usted lo envía a otro centro, usted está creando una situación inadecuada, con mucho riesgo, porque la fase crítica de la enfermedad te va a durar entre 24 y no más de 78 horas.
Si en esa fase usted se la pasa buscando un hospital y de un hospital a otro, usted lo que está mandando es que la mortalidad por dengue aumente en la República Dominicana. No sé si me entendieron. Claro. Yuri, si me permite, porque no podemos desaprovechar la calidad del doctor Enriquillo Matos, de expresidente del Colegio Médico Dominicano, y conocer, doctor, su impresión o si tiene algún dato específico sobre la condición de salud del actual presidente del Colegio Médico, Zenén Cava, que apenas salió esta semana de UCI y según lo que se ha informado, presentó síndrome coronario agudo. ¿Es tan estresante y tan demandante la posición de presidente del Colegio Médico, doctor? Bueno, yo alabo y respeto a las personas que se interesan otra vez por ser presidente del Colegio Médico Dominicano. Pero yo pienso que en términos democráticos y en términos de la propia salud individual, bueno, yo le doy un caso. Yo no me perdono haber perdido, y es un temita medio difícil para mí, el afecto de la familia. Cuando digo afecto es estar cerca, ¿no? Y ustedes saben que yo tuve un impacto familiar en el asunto de la esposa. Dejar de estar cerca de tu familia, además de tú ser médico, que tú también le dediques en términos de gremiales. Claro. Y le quite ese calor a la familia, no vale la pena. El sacrificio, tú puedes hacerlo, yo lo hice, inclusive me forzaron a intentarlo en otra ocasión, los médicos tomaron la mejor decisión, no me votaron. Y usted aprovechó por ahí para correr. Lógicamente, yo le dije a quienes, señor, si yo perdí, ya yo no voy a dar de nuevo. Yo le dije a quienes me recomendaron, yo le dije, usted ve que no debe ser así. Y ahora lo que quisiera es, en nombre de los que podemos creer en Dios, ¿verdad?, que la salud de nuestro presidente Zenén Cava Plasencia se tenga una recuperación favorable. Me dijeron anoche que estaba estable y yo espero que siga estable para tranquilidad de su familia. Soy muy amigo de su ex esposa y quiero mucho a sus hijos, y que Dios le garantice la recuperación y pueda regresar a darle los servicios al fuerte, ¿verdad? A la lucha. Doctor, finalmente, la importancia, usted que dirigió el gremio, la importancia de los gremios en la República Dominicana. Nosotros como sociedad tenemos dos gremios de suma importancia, que son la Asociación Dominicana de Profesores y el Colegio Médico Dominicano, ¿no? Digamos que son los dos únicos gremios que subsisten en la vida nacional y que pueden condicionar la vida cotidiana del ciudadano. A pesar de que muchos ciudadanos dicen que la lucha de los gremios ha sido solamente el incremento de los salarios, no ha ido más allá. ¿Qué usted piensa de ese criterio que alguna colectividad ciudadana puede tener? Mira, yo no quería caer en ese tema porque usted sabe que mi respuesta es de conflictividad. Y doctor, pues entonces algunos de mis ex amigos ya me tienen una mayor tolerancia porque yo he dejado de mencionar el caso, ¿no? He hecho una pausa. Pero considero que las respuestas que damos los médicos en términos de lo que son nuestras demandas a veces son impropias de profesionales de la salud. Lo que quiero decir es que entiendo que es un acto impropio negar la salud a un pueblo. Todas las aspiraciones de los médicos son válidas, pero dentro de un marco de respeto absoluto a la condición de la dignidad humana, que es que tenemos que garantizar servicios, y no solamente servicios, sino servicios de calidad, partiendo de un juramento que
a 2.400 años es más vigente que nunca. Primero, no hacer daño. Premium non nocere. Ese es el primer concepto de un médico, y yo espero que nuestras luchas sean absolutamente dentro del marco de la nunca negación de los servicios de salud a la población dominicana. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias al doctor Enriquillo Mato, expresidente del Colegio Médico Dominicano, que para nosotros y para mí en sentido particular ha sido una entrevista muy aleccionadora, con su sentido pausado pero sustancioso, bastante sustancioso, con la entrevista que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido al Sol de los Sábados. Gracias a ustedes. Cambio y fuera. El Sol de los Sábados.